Buenas tardes, mi nombre es Julia Andrea Chávez Maldonado, soy practicante del sexto ciclo, sección B del profesorado en enseñanza media y técnico en administración educativa del Centro Universitario del Suroccidente. A todos los estudiantes de primero básico vamos a comenzar con una actividad de inicio que es un video introductorio. Expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una mezcla de variables y números conectados por los signos de la suma, resta, multiplicación, división y potenciación. En este video te contaré todo lo que debes saber sobre estas expresiones. Los primeros en usar expresiones algebraicas fueron los babilonios y los egipcios para saber cómo repartir sus cosechas y víveres. Luego, otros matemáticos desarrollaron reglas para resolver problemas de la vida cotidiana con ellas. Fue el matemático y astrónomo árabe Al-Khwarizmi quien usó la palabra álgebra, que significa restauración u oposición de términos. En sus libros explicó cómo resolver ecuaciones moviendo letras y números. Desde ahí es conocido como el padre del álgebra, y las operaciones como expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas sirven para calcular cantidades desconocidas, como la distancia que existe entre tu casa y el centro de tu ciudad, la cantidad de platos que vas a servir en tu restaurante, o el área total de una cancha de fútbol. Se componen por términos, que son cada grupo de letras o variables y números. Mira estos ejemplos. El primero es 10m a la 4. El segundo es 3y. Y el tercero, 8x. Cada uno es un término y aunque parezca que no hay nada entre letras y números, siempre va a existir una multiplicación invisible que debes tener en cuenta al realizar operaciones. La forma como se escriben estas expresiones se llama notación algebraica e incluye variables, que son las letras que representan cualquier cantidad, bien sea conocida o desconocida. Así esta X puede simbolizar un 20, pero también un -10 o un número fraccionario. Todo depende de la operación que vayas a realizar. Aunque las más usadas son la X y la Y, normalmente se utilizan las primeras letras del alfabeto para las cantidades conocidas y las últimas para las desconocidas. Los coeficientes, que son la parte numérica de los términos, es decir, los números grandes, y pueden ser positivos, tal como aparece aquí, o negativos. Sirven para agrupar variables que se repiten o están realizando una operación. Por ejemplo, aquí la letra X se está sumando 4 veces. Esto lo puedes resumir como 4x y representa exactamente lo mismo. Los operadores, que son los signos de suma, resta, multiplicación y división, te indican cuál operación realizar. Recuerda que la X ahora hace parte de las variables, así que para no confundirte, verás que la multiplicación entre números aparece como un punto. Y como te dije antes, aunque entre letras y números no haya nada, por regla ya sabes que siempre va a existir una multiplicación invisible. En cambio, la división aparece como una línea inclinada. Los exponentes, por su lado, son estos números pequeños que ordenan cuántas veces debe multiplicarse el número grande por sí mismo. Y también están los paréntesis, que agrupan términos y se usan para indicar que lo que hay en su interior es lo primero que debes resolver. Llegó el momento de guardar este resumen para que lo tengas a la mano. Solo tienes que hacer un screenshot. Si tienes dudas o preguntas, escríbenos en los comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más videos de álgebra. Ya que hablamos un poquito sobre lo que es las expresiones algebraicas, me gustaría comenzar el primer tema. Se dice que una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligadas por los signos de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Desde pequeños nosotros acostumbrábamos a ver sumas y restas cuando nos pedían
Sumemos 2 manzanas, sumemos 3 naranjas. Pues prácticamente esos son las letras o las expresiones algebraicas. Simplemente es el nombre o es una letra que acompaña al número. El número es las veces que se repite la letra. Se dice que las expresiones algebraicas nos permiten, por ejemplo, hallar áreas y volúmenes, porque como ya veníamos hablando, las expresiones algebraicas son el nombre que nosotros le damos a una cantidad estricta. Esto nos hace saber que, por ejemplo, la longitud de una circunferencia, L igual 2R, es decir, la circunferencia es igual a 2 veces el radio. ¿Qué es el radio de la circunferencia? 2. La área del cuadrado, S igual 12, donde 1 es el lado del cuadrado y la S es el nombre. 3. Volumen del cubo, V igual a 3, donde es la artista del cubo, la A. Y esto nos da un significado y un valor a las letras que nosotros les vamos colocando. Pasando a otro tema, vamos a platicar sobre las expresiones algebraicas más comunes, que por ejemplo es el doble o un duplo de un número 2x. Es decir, cuando nosotros colocamos 2x, la x es la letra representativa y el 2 las veces que se repite. El triple de un número, 3x, es decir, ¿cuál es el triple de un número? 3 veces, que es lo que se repite, y la expresión, que es la x. El cuádruple de un número, que es 4x, la mitad de un número, que es x dividido 2, porque es el desconocido. El tercio de un número, que es x dividido 3, el cuarto de un número, que es x dividido 4, y un número que es proporcional, que es 2, 3, 4 igual 2x, 4x, 3x. Y un número al cuadrado que puede ser x al cubo. Es decir, las expresiones algebraicas y las letras nos ayudan a acompañar a todos aquellos números que se encuentran solos y que necesitan que nosotros les pongamos un valor numérico. Si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que tenemos más de estas expresiones. Un número al cubo, x3, dos números consecutivos x, y, x más l. Dos números consecutivos pares, 2x y 2x más 2. Dos números constructivos impares, 2x más l y 2x más 3. Es decir, que son diferentes. Y la descomposición de 24 en sus partes, x y 24 menos x. La suma de dos números, 24x más 24x. La diferencia de los dos números, 24x y 24 más x. El producto de los números, 24 por x y 24 dividido x. El cociente de los números, 24x y 24x menos 2. Es decir, estos números y estas expresiones nos van ayudando a que nosotros podamos diferenciar las diferentes expresiones que podemos encontrar en un problema matemático. Ahora me gustaría que pasáramos al tema de los tipos de las expresiones algebraicas. Existen dos tipos de expresiones algebraicas, o más de dos, pero la primera que nosotros vamos a ver es el monomio. Un monomio es una expresión algebraica formada por un solo término, es decir, 2x es un monomio porque solo está construida por un término. La siguiente que vamos a ver es un binomio. Se dice que un binomio es una expresión algebraica formada por dos términos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros colocamos 2x más 3x, estamos formando un binomio, porque 2x es un monomio y 3x es un monomio. Pero si nosotros los juntamos, estamos formando un binomio que es una expresión de dos términos.
Los trinomios. Un trinomio es una expresión algebraica formada por tres términos, es decir, 2x más 3x más x. Cada uno es un monomio, pero si nosotros los juntamos, formamos un trinomio. Los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica formada por más de un término. Es decir, que tiene que tener más de 4 términos para que nosotros lo podamos caracterizar como un polinomio. Es decir, 4x más 2y más 3x más 5y menos 2y es una expresión que la podemos caracterizar como un polinomio porque tiene más de 1 o 4 términos. Vamos a pasar al tema de un valor numérico de una expresión algebraica. El valor numérico de una expresión algebraica para un determinado valor es el número que se obtiene al sustituir en esta por valor numérico dado y realizar las operaciones indicadas. Es decir, el valor numérico de una expresión algebraica es la respuesta a nosotros poderlo resolver. Es decir, si nosotros vamos a tener solamente 2x, nos va a dar un valor de 2x. ¿Cuál es el valor? El valor numérico es 2 y el nombre representativo es la x. Vamos a pasar a uno de los temas más importantes que nos desarrolla o nos explica las expresiones algebraicas, sus partes. Se dice que 4x es coeficiente, x es variable, las sumas o las restas, es decir, los signos son los operadores, los exponentes son los cubos, los cuadrados a los que nosotros vamos a exponer un número o una expresión para que se realice. Y los paréntesis son los signos que nosotros conocemos, también podemos incluir los corchetes. Estas son las partes de una expresión algebraica. La hoja de trabajo se compone de series. La primera serie dice, resuelve las siguientes sumas y restas de expresiones algebraicas y une con una línea la respuesta correcta de una columna a izquierda. Es decir, vamos a ir efectuando los signos y vamos a irla disminuyendo. Y la segunda dice, realice las siguientes multiplicaciones y relaciones con su respectiva respuesta. La hoja de trabajo se compone de series. La primera serie dice, resuelve las siguientes sumas y restas de expresiones algebraicas y une con una línea la respuesta correcta de una columna a izquierda. Es decir, vamos a ir efectuando los signos y vamos a irla disminuyendo. Y la segunda dice, realice las siguientes multiplicaciones y relaciones con su respectiva respuesta. Muchísimas gracias a todas y todos. Esta ha sido la conclusión de mi primera clase. O lapiceros. Nosotros tenemos en nuestro ejemplo 2x más 4x. Y yo te voy a explicar cómo esa respuesta que está allí se convirtió en esto. Se dice que cuando nosotros estamos sumando o tenemos que anexar la x, entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a abrir nuestro paréntesis y vamos a quitar una de estas dos x para poder despejarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar esta x de este 2. Entonces vamos a colocar 2 más 4x. Cierro paréntesis. Y de este lado voy a tener la x. Si yo sumo 2 más 4, me va a quedar 6x. Y de este lado yo tengo otra x. Entonces yo tengo que colocar esta x para este lado, para que me dé ese resultado de allí. Entonces yo voy a dejar aquí una x, voy a pasar esta x, este 6 aquí con esta x. Entonces mi respuesta va a ser, la x es un igual a 6x, porque si nosotros sumamos 2 más 4 nos va a dar un resultado de 6.
Esa es la respuesta de nuestra suma. Ahora vamos a pasar a nuestra resta. En la parte de abajo de nuestra hoja vamos a dividirla para identificar cuál es la suma y cuál es la resta. Entonces tenemos la misma operación, solo que en lugar que el signo sea más, es menos. Tenemos 2x menos 4x. Tenemos que abrir nuestro paréntesis y vamos a colocar 2 menos 4x es igual a x. ¿Por qué? Porque necesitamos anular una de estas dos x. Entonces voy a anular la x del 2 y la voy a trasladar al otro lado del igual. Entonces 2 menos 4x me va a dar 2x igual x. Después de eso yo voy a pasar este 2 para el otro lado y me va a dar de la siguiente manera. Lo que aquí está sumando del otro lado va a restar. Entonces la x es igual a menos 2x. Esta es la respuesta de ese ejercicio que realizamos el día de hoy. Espero que sí hayas aprendido sobre lo que es las expresiones algebraicas.